De Juan, capítulo 2, versículos 3 al 4. Como sabemos, si hemos llegado a conocer a Dios, si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Habíamos hablado acerca, en los versículos anteriores, de lo que implicaba Dios perdonando a los pecadores. El consuelo que tienen los creyentes cuando pecan y se encuentran con la gracia soberana de Dios. Todos hemos pecado en algún momento y hemos visto en los versículos el 1 y el 2 cómo Dios ha sido misericordioso aún con hombres pecadores como nosotros. Cómo nos perdona por su sangre, cómo hace la propiciación de nuestros pecados, cómo encontramos esperanza en Él. Ahora, el apóstol Juan nos quiere dar a entender, nos quiere mostrar el diagnóstico real de un cristiano, mostrándonos cuál es el deber ser del creyente. Ahora, vienen muchas preguntas para el cristiano. No sé si usted las ha hecho, pero yo en muchas ocasiones las he hecho para mí. ¿Cómo puedo estar seguro de que pertenecemos a Cristo? ¿Cómo puedo estar seguro que conozco a Dios? Ahora, ¿qué es conocer a Dios para ti? Este pasaje menciona dos modos de saber, si conocemos a Dios y si estamos en el Señor. Si usted conoce a Dios, hace lo que Cristo dice y vive como Cristo quiere. El punto está en conocer y ser, es decir, somos lo que conocemos. Las ideas que tenemos en nuestras mentes, los pensamientos, lo que conozco de la vida, de la existencia, de todo lo que me rodea, es lo que hace que yo viva como vivo. Ese es el motor de nuestra forma de vivir. Es decir, si alguien aprecia mucho los bienes, pues esa será su constante en su vocabulario, y esa será su forma de vivir. Siempre estará pensando en cómo poseer más cosas y ese será su lenguaje constante porque eso es lo que conoce y de acuerdo a lo que conoce es como actúa. Si alguien piensa demasiado en el concepto que los demás tengan de él, pues buscará complacer a la gente, ¿no? No es que no aguanto que los demás de pronto no me tengan mucho cariño, entonces voy a tratar, hay dos opciones, una, tratar de complacer a los demás, la otra es estar amargado o amargada porque los demás no reaccionan como nosotros quisiéramos. Personas que son dependientes o piensan mucho en su trabajo o en algún arte o en algún deporte, siempre viven de acuerdo a sus convicciones. Esa es la realidad. Nuestra vida funciona de acuerdo a lo que conocemos y lo que no está en nuestra mente. Por eso Juan une la acción con el conocimiento. En estos versículos muestra una reacción ante la vida. ¿Cómo estás reaccionando ante la vida es? Tú como creyente, ¿cómo reaccionas ante la vida? Pues tengo que reaccionar de acuerdo a ¿qué? A lo que conozco. Ese es el punto. Así es como tú reaccionas. ¿Cómo reaccionas en la casa? ¿Cómo reaccionas en tu trabajo? Con sus conceptos de vida. ¿Cómo te perciben los demás en cuanto a la reacción constante de tu vida? ¿Cómo te reaccionas ante los hermanos de la iglesia? Tú reaccionas de acuerdo pues, a lo que tienes en tu mente, a lo que conoces. Versículo 3, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Juan vincula el versículo 3 con la segunda parte del capítulo 1. Lo recordamos un poco de lo que estudiamos anteriormente. Aparentemente el escritor necesita completar sus pensamientos acerca de la comunión y del conocimiento de Dios. Es decir, Juan une mucho lo que es conocimiento de Dios y comunión con Dios. Si tenemos comunión con Dios, pues obviamente conocemos a Dios y de acuerdo a esa comunión y a ese conocimiento es como reacciona el creyente.
Primera de Juan 1:3 dice: les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Más abajo, en el versículo 7: pero si vivimos en luz, así como Él está en luz, tenemos que comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Conocimiento y comunión. Ese es el punto. Ahora, dice que es importante conocer, pero entonces dice que añade al conocimiento un significado, una reacción de lo que conocemos. Es decir, conocemos y reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos a lo que conocemos? En este caso, a Dios. ¿Qué dice el versículo de 1 de Juan 2:3? ¿Cómo reaccionamos a lo que conocemos? Obedeciendo, ¿verdad? Obedecemos. Ese es el punto, o es lo que quiere tratar Juan. Pero para tratarlo, tenemos que entender varias cosas. Y tenemos que ir un poco al contexto. Recuerden que siempre el contexto es importante para analizar nuestro texto y poder hacer una aplicación. Ahora, en este caso, trataré de ir al contexto de lo que Juan dice en relación al conocer, para tratar de simultáneamente hacer una aplicación, porque me parece muy válida en relación a este tema. Vamos a la idea de lo que dice Juan en su pregunta. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Esa es la pregunta que hace Juan. Y utiliza una palabra común en los tiempos de Juan, en el primer siglo. ¿Cuál es la palabra? Conocer. Entonces, el pasaje tiene pensamientos que eran familiares en el mundo antiguo. Habla acerca de conocer a Dios. Ahora, es importante que veamos la diferencia entre el mundo pagano, en toda su grandeza, el judaísmo y el cristianismo. Conocer a Dios, tener relación con Dios o comunión, como dice Juan, siempre han sido el anhelo del corazón. Agustín decía, Dios nos ha hecho para sí mismo, y que nuestros corazones están tan inquietos hasta que se encuentren con su reposo en Él. Ahora vamos a ver qué decía el mundo antiguo en relación a este pensamiento de conocer. En la era clásica del pensamiento y de la literatura, en el siglo más o menos IV y V antes de Cristo, los griegos estaban convencidos de que podía llegarse a conocer a Dios. Pero ¿cómo se llegaba a ese conocimiento? Por medio del razonamiento y de la búsqueda intelectual, es decir, si buscamos a Dios por medio de nuestro intelecto, decían los griegos, podemos encontrar esa verdad revelada. Por eso Aristóteles plantea las vías del conocimiento de la realidad divina. ¿Cómo sabemos que Dios es real y Dios existe? Bueno, hay unas vías de razonamiento que nos muestran que Dios realmente existe. Entonces, para los griegos clásicos se podía llegar a Dios, pero ¿cuál era la forma? Pues conociéndole. ¿Y cómo se conocía a Dios? ¿Por medio de qué? Del razonamiento. Solamente por el razonamiento intelectual. Ahora, si era por el razonamiento intelectual, pues no tenía que ser ético. Es decir, si la religión trataba de buscar una serie de problemas mentales, por medio de problemas mentales, buscar la realidad de Dios, y de alguna manera la meta final es encontrarse con Dios, con el Dios o el concepto que Dios crea, que yo crea por medio de mi intelecto, entonces la ética no es importante. Ahora, los pensadores griegos no eran morales. De hecho, algunos creían que el homosexualismo, por ejemplo, era válido, ¿no? ¿Por qué? Aunque creían y pensaban en una existencia de un Dios, obviamente no el de las Escrituras, sí creían también que la moralidad no era importante. Ambas cosas. ¿Por qué? Porque buscaban a un Dios desde un punto de vista racional. ¿Cómo podemos aplicar ese contexto del que está hablando Juan en relación a lo que pensamos nosotros? Muchas personas
Pueden venir a la iglesia y quieren buscar a Dios e encontrarse con Dios. Y para eso creen que lo pueden hacer de una forma netamente racional. Bueno, voy a estudiar todos estos libros, voy a saber todas estas profundidades, vamos a ver qué me dice desde la filosofía, vamos a ver qué me dice desde la teología sistemática, y pueden encontrar mucho conocimiento, pero no necesariamente van a encontrar piedad cristiana. Es decir, el conocimiento no es sinónimo de madurez. Una persona puede saber mucho de la Biblia y ser muy intelectual en relación a la Biblia y no ser maduro espiritualmente, ni un cristiano consagrado y piadoso, porque su profesión de fe puede verla desde el punto de vista del racionalismo. Y ese era el punto, al auditorio o al contexto donde estaba viendo el apóstol Juan. Muchas personas estaban creyendo que se podía conocer a Dios, pero ¿cuál era la argumentación para conocerlo? ¿Por medio de qué? De razonar. Si razonamos, pues conocemos. El razonamiento es importante. La forma de conocer a Dios es por medio de nuestra razón. Por medio de nuestra razón veremos la validez lógica de que Dios es real y de que Dios existe y de que estas argumentaciones son ciertas. Pero eso necesariamente no hace hombres, mujeres piadosas. ¿Sí vemos? Racionalmente no necesariamente hace que seamos piadosos. Segundo, del contexto y del pensamiento. Los griegos posteriores, es decir, después de los griegos clásicos, en el ambiente de Juan, trataban de encontrar a Dios en la experiencia emocional. El fenómeno de aquellos días eran las religiones de misterio. Su objetivo era la unión con lo divino. Y todo eso tomado acerca de las pasiones que se fundamentaban en la historia de los dioses. Es decir, los dioses vivían ciertas circunstancias y pasiones, sufrimientos terribles, y morían cruelmente y resucitaban. Entonces, aquellos que decían conocer a Dios eran los que se identificaban con este sufrimiento, trataban de ser ascéticos, es decir, de portarse muy bien, de hacer buenas cosas, y trataban de encontrar su relación con lo divino o con la deidad emocionalmente, por medio de las experiencias y la sensibilidad emocional. Eso lo vemos hoy fuerte, ¿no? Con el movimiento carismático. Conozco a Dios. ¿Por qué conoces a Dios? Porque lo sentí. Yo sentí esta experiencia, yo viví, pero es que las escrituras no son claras en relación a lo que me estás diciendo. Sí, pero es que yo tengo esta experiencia, yo estoy viviendo esta situación, Dios me habla de esta forma, Dios quiere decir el concepto que yo tengo de Dios es de esta manera, porque Dios me ha ayudado de esta forma y de la siguiente y de la otra. Entonces, es un concepto o es una unión con la deidad de lo que Él cree que es conocimiento, relacionándolo con las emociones. Así pasaba también en los griegos. Los griegos querían tener una unión divina basándose en las emociones de sus sentidos y sus experiencias, y en eso conformaban su teología. Escuchen bien, su teología era formada en sus experiencias. Recuerdo el caso, en algún momento les conté de una señora que me dice, soy pastora de una iglesia. Y le dije, bueno, ¿y su esposo? Mi esposo es pastor de otra iglesia. Yo soy pastora de una, mi esposo es pastor de otra iglesia, pero nosotros somos divorciados. Éramos los dos pastores de una misma iglesia, pero tuvimos problemas y la iglesia se dividió y él se quedó con una y yo fundé la otra, como la segunda parte, pues. Y yo le dije, ¿y qué causas tenías para divorciarte de él? Ella me dijo, porque no dejaba que yo tuviera una buena relación con Dios. Le preguntaba, ¿era adúltero? No. ¿Te maltrataba? ¿Te golpeaba o cosas así? No. Entonces, él no se esforzaba como yo me esforzaba en la iglesia.
Entonces él era un impedimento para yo poder tener un servicio para el Señor. Y yo le decía, ¿tú crees que esa causa es suficiente para uno divorciarse? Me dijo, sí. Y yo dije, ¿por qué crees que es suficiente? ¿De dónde lo argumentas? Porque Dios me lo dijo. ¿Cómo te lo dijo Dios? Dios me habló y Dios me lo dijo. Que tenía que separarme, formar mi congregación con los que salieron y podía yo servir de una mejor manera al Señor. ¿Sí notan ustedes? ¿En dónde basa toda su experiencia del conocer a Dios? ¿En sus qué? En sus emociones. Yo conozco a Dios de acuerdo a lo que mis emociones dicen que Dios debe ser. Entonces Dios tiene que decirme, porque estoy en una situación incómoda con una persona que me molesta. Entonces Dios, yo percibo, yo siento de Dios que Dios me dice que debo hacer tal o cual situación porque Dios está hablando a mi conciencia, porque yo creo que lo conozco. Es un conocimiento netamente emocional. Eso obviamente es falso. Tercero, es la manera judío de conocer a Dios. Estamos en el contexto, la iglesia creciendo, formándose y venimos de la tradición judía, entonces nuestro criterio es similar en este aspecto. Ahora, para el judío, el conocimiento de Dios venía, pero no de especulaciones humanas, es decir, no del razonamiento que se podía dar en los griegos clásicos. Tampoco de acuerdo a la experiencia de los griegos del momento, de la experiencia emocional, sino que el conocimiento llegaba ¿por qué? Por la propia revelación de Dios. El Dios que se revela por medio del Antiguo Testamento es el Dios santo que se va revelando, como hemos visto en la teología de los pactos, que se va revelando progresivamente, mostrando su voluntad a su pueblo. ¿Qué está mostrando Dios en su revelación? Pues que Dios es santo y que nosotros debemos adorarle de la forma correcta. Este era el ambiente de Juan. El mundo griego estaba frente a personas que venían o que veían a Dios como un ejercicio intelectual y decían, yo conozco a Dios. Esos eran los gnósticos que estaban emergiendo. Yo conozco a Dios. Yo pienso que conozco, que creo en Dios. La argumentación era que yo conozco a Dios, pero sin ninguna obediencia ética. Ahí está el punto. Decían lo conozco, pero no obedecían sus mandamientos. Muy bien, ahora volvemos a nuestro texto entonces, después de tener relación con el contexto del texto. Aquí Juan entonces relaciona el término comunión y introduce el término conocer a Dios. Sabemos que hemos llegado a conocerle. Aquí vemos que utiliza sabemos. Sabemos en qué tiempo está. Está en tiempo presente. Y el segundo, que hemos llegado a conocerle, está en tiempo perfecto. Es decir, la comunión con Dios y el conocimiento de Dios son las dos caras de la misma moneda. Conozco a Dios es porque tengo comunión con el Señor. Y si tengo comunión con el Señor, eso es lo más importante de mi vida. Vamos a ver Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder. Interesante, ¿no? O sea, primero toca al sabio. Dice 9:23. Digamos que el sabio no debe gloriarse, pues en que es sabio. Pero bueno, hay otros que sí pueden gloriarse. No, pues del poderoso. Bueno, también del poderoso hablo. Ni el poderoso debe gloriarse. ¿Por qué? ¿O de qué? Pues de su poder. Bueno, pero tal vez hay otros que sí pueden gloriarse. Los ricos pueden gloriarse. ¿Y qué dice? Ni el rico en su riqueza. Ahora, ¿entonces nadie puede gloriarse? Bueno, sí, dice el escritor.
Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe. Bueno, ¿en qué? De conocerme y de comprender que soy ¿qué? Que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia. Pues en lo que a mí me agrada, afirma, es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Es decir, si hay algún propósito en la vida del creyente, ¿cuál es? Conocer a Dios. Eso es lo que realmente tiene gloria al creyente. Por eso yo les decía con la introducción a nuestro sermón, ¿cómo actuamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo es nuestra forma de existencia? Si existimos y vivimos y pensamos y actuamos, ¿cómo respondemos ante las circunstancias difíciles? ¿Cómo respondemos ante las circunstancias y a todo lo que pasa? ¿Cómo respondemos? Pues como respondemos es de acuerdo a lo que conocemos. Y lo que conocemos es nuestra gloria, porque si lo que conocemos es glorificar a Dios, entonces su gloria será nuestra. Daremos un buen testimonio si reaccionamos de acuerdo a lo que Dios es. El escritor dice, hay unos que se glorían en poder, hay otros que se glorían en riquezas, hay otros que se glorían en sabiduría, pero eso no tiene sentido. Eso no vale. Lo que vale es gloriarse en conocer al Señor. Eso es una experiencia vivida y salvífica. Ayer estábamos visitando a unas personas y estábamos hablando con un señor campesino que trabaja con unos cristianos, y el señor campesino decía, yo estoy pendiente de las reacciones que tienen ellos para mirar cómo reaccionan frente a las circunstancias. Y contaba un caso del Señor a mi esposa, que una vez el señor de estas personas cristianas iba caminando y se cayó, y el campesino de una vez fue a mirar cómo era su reacción. Porque el campesino, cuando en su contexto se caen, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona la gente? Se levanta de mal genio, diciendo cosas. Entonces el campesino decía, yo miraba a ver cómo reaccionaba esta persona, a ver cuál era su reacción. O sea, ¿notan ustedes cómo hay personas por fuera mirando a ver si somos congruentes con lo que conocemos o que decimos conocer? Tal vez estos hermanos cristianos de pronto ni sabían que alguien nos estaba observando tan detenidamente, y cuando cayó la persona se paró y reaccionó, se golpeó fuerte y dijo, bueno, Dios sana, y siguió su camino. Este campesino quedó impactado de su actuación. Reaccionó de acuerdo al ¿qué? A su conocimiento. Y su conocimiento es de acuerdo a su ¿qué? Su comunión. ¿Y su comunión con quién es? Con Dios. Y ahí viene entonces Juan. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Es la pregunta. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Pues la respuesta es clara. Si obedecemos sus mandamientos. Conocer a Dios es cumplir sus mandamientos, y cumplir sus mandamientos es conocer a Dios. Juan repite este pensamiento con palabras ligeramente diferentes de otros pasajes de su epístola, pero es constante. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Ahora, estamos viendo entonces que la reacción normal de un creyente que tiene comunión con Dios es obedecer a Dios. ¿Cómo sabemos que estamos en el Señor? Pues que hay un deseo genuino, constante, de obedecer sus mandamientos. Bueno, ¿qué es lo que piensa el que no es creyente? Vamos al Salmo, capítulo 10, versículo 4. Salmo capítulo 10, versículo 4. Cuidado con esto. Miren lo que dice el salmista. El malvado levanta insolente la nariz. ¿Qué quiere decir esto? El malvado es orgulloso. Anda como prepotentemente. El malvado levanta insolente la nariz. Y no da lugar a Dios en sus pensamientos.
Es decir, Dios no está en su mente, aunque pueda confesar o pueda participar en algún tipo de concepción religiosa, realmente Dios no está en su mente. Se levanta totalmente insolente ante todo lo que es santo y bueno. ¿Pero por qué se levanta insolente? Porque no le da a Dios lugar en sus pensamientos, es decir, no le conoce, no lo medita, no reflexiona en Dios, sino solo piensa en lo que hay en su corazón y en su propio orgullo y insolencia. En el corazón del hombre solo pueden haber dos cosas: una, su orgullo; una, su ser centrado totalmente su vida en sí mismo; otra, su ser centrado totalmente en Dios. En este caso, el malvado, ¿cómo se levanta? Insolentemente. ¿Y qué es lo que tiene en su cabeza? Solamente su propio orgullo. ¿Y dónde está Dios en sus pensamientos? Por ningún lado, solamente piensa en él mismo. El que conoce a Dios, no. Eso es lo que está diciendo Juan. El que conoce a Dios medita en su ley, como dice David. El que conoce a Dios reflexiona en Dios, piensa en Dios, y como resultado de eso, ¿qué hace? Pues obedece a Dios. Tiene que ser la consecuencia lógica, ¿verdad? Como el que se la pasa pensando en formar empresas, pues algún día se forma una empresa. Aquí el que se la pasa pensando en Dios termina teniendo comunión con Dios y obedece a Dios. Ahora, ¿cómo va a alguien obedecer a Dios si en su mente no está Dios? Si no da lugar a Dios, entonces no le obedece y vive de acuerdo a ¿qué? A sus propias convicciones. Miren, las condiciones del nuevo pacto que Dios le reveló a Jeremías. Vamos a ver Jeremías capítulo 31, versículo 33 y 34. Para conectar un poco con la escuela dominical. Jeremías 31, versículos 33 y 34. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente. Pero miren, aquí está lo que hablábamos esta mañana. ¿Qué hará el Señor con esa ley? ¿Será una cosa netamente intelectual? Dice, no. ¿Y qué? ¿Y la escribiré en dónde? En su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál es el resultado de que haya un nuevo nacimiento en el corazón del hombre según el nuevo pacto? Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, ¿conoce al Señor? Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Le conoceremos. ¿Y en qué grado le conoceremos? En que hemos sido inicuos, pecadores, y que hemos recibido perdón y gracia. Y como consecuencia de eso, entonces, ¿cómo será la ley en nuestros corazones? Será una ley en la cual nosotros la amaremos. Amaremos obedecerle. ¿Y por qué amamos obedecerle? Porque hemos nacido de nuevo. ¿Quiere decir que no pecamos? No, ya en los versículos anteriores vimos que sí, pero que ¿cuál es nuestro esfuerzo? Pues volver de nuevo a la cruz e encontrar el deleite ¿en qué? En obedecer su palabra. Y a medida que tenemos comunión, entonces el pecado tiene menos poder en nosotros. Hebreos capítulo 8, versículos 10 al 11 en relación a este pacto. Hebreos 8, versículos 10 y 11. Por tanto, este es el pacto que después de aquellos días estableceré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, de nuevo, citando a Jeremías, y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo, ni nadie enseñará a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Ahí está. El nuevo pacto,
la obra cumplida, Dios obrando, el rasgo distintivo del Hijo de Dios, el que es Hijo de Dios, es que se esfuerza en obedecer la voluntad de Dios. Cuando usted obedece al Señor, que está demostrando que conoce a Dios. ¿Puede decir usted que conoce a Dios y no obedece a Dios? No. Y eso es lo que dice el versículo 4. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, ¿qué dice Juan? ¿Es un qué? Mentiroso. No puede existir eso. No es una realidad. No puede existir alguien que dice que conozca a Dios, pero vive de acuerdo a su propio pensamiento y a su propio egoísmo, como vimos con el salmista. El hombre que dice, yo le conozco, y no hace lo que él manda, entonces miente. Aquí Juan escribe ampliamente acerca de los que dicen tener comunión con Dios, pero no viven en esa verdad. Aquí lo que está citando es pensando en algo o citando a algunas personas. Aquellas personas que han llegado a conocer a Dios, pero no obedecen en tiempo presente. Es decir, lo conocieron, pero no obedecieron. ¿Pero de qué manera lo conocieron? Es decir, de una manera superficial. Superficial. Y dicen que lo conocen, pero son mentirosos. ¿Cómo así de una manera superficial? Muchas personas pueden llegar a una congregación, sentirse identificados con la predicación de la congregación. Pueden hasta profesar una confesión. Pueden sentir que Dios les está hablando en alguno que otro sermón, pero siguen viviendo de acuerdo a su propio orgullo. ¿Por qué? Porque solamente es un conocimiento superficial de Dios, pero no hay una comunión con Dios. Y por eso ellos se engañan a sí mismos y ¿qué piensan? Yo conozco a Dios, así que así no viva como Dios dice que tenemos que vivir. Vamos a Tito, capítulo 1, versículo 16. Para que nos amplíe más que sí existen, que no es solo una idea de Juan, sino que existen en otros ambientes. Tito, capítulo 1, versículo 16. Dice entonces el apóstol Pablo advirtiendo a Tito de la organización de la iglesia y de lo que puede llegar a la iglesia. Profesan que conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan, son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Es decir, creen que son ovejas, pero en realidad ¿qué son? Cabras. Esa es la realidad. Por eso es que es tan difícil llevar una iglesia bíblicamente estructurada cuando son pocas las ovejas y muchas las cabras. ¿Cómo reacciona la cabra ante el consejo de las Escrituras? Está pensando, sí, es verdad, estoy conmovido, pero en su práctica hace lo que cree que él o ella cree que es verdad. No quieren obedecer a las Escrituras, no quieren obedecer al pastorado, hay orgullo, hay soberbia en sus corazones, quieren vivir de acuerdo a sus propios deleites y a sus propios placeres. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Que profesan conocer a Dios. Vemos como en la parábola del mismo Señor Jesucristo que dijo que el trigo y la cizaña ¿qué? Crecerían juntos, crecerían juntos. Los que no son del Señor, aunque piensen que son del Señor, ¿cómo veremos que no son del Señor? Porque se resisten a Dios, se resisten a la verdad del Evangelio, no quieren escuchar, aunque puedan ser miembros de una iglesia, no quieren obedecer su palabra, viven de una manera hipócrita. No hay un esfuerzo, no hay una lucha constante contra su pecado, no tratan de someterse a Dios, no se someten a las Escrituras. Son totalmente opuestos a la verdad. Por eso, queridos hermanos, a veces es difícil aconsejar, por ejemplo. Cuando alguien viene a pedir consejo y es una oveja, ¿es fácil?
En un sentido es más fácil. ¿Por qué? Porque usted le dice, ¿qué dice Dios con respecto a esto? Mira, Dios dice esto. Viene una mujer con su esposo, una mujer que no quiere ser sometida. Yo no quiero someterme. Mire, ¿qué dice Dios? Dios dice que la mujer debe estar ¿cómo? Sometida, sujeta a su cónyuge. Si es una mujer cristiana, aún por encima del predicador, al ver las escrituras, ¿qué puede pensar? Oiga, sí. Pastor, es que la verdad es que lucho con esto, pero voy a esforzarme, porque lo veo claramente, es la voz de Dios que está hablando a mi corazón y yo quiero hacer lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque le conozco. Muy bien, voy a tratar. Viene otra y le digo, mira, las escrituras dicen que te sometas. Sí, pero es que no, por esto y por esta razón y porque esto debería ser de esta manera y esto debería ser de la otra. Mira, no, el problema no es conmigo, yo te entiendo, pero mira, ¿quién lo dice? Dios. No, pero es que no me agrada lo que me está diciendo, y entonces lo toman personal con uno o con el consejero. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces entre las ovejas y las cabras? Que las cabras no quieren escuchar la voz de Dios, sino sus propios deseos. Y las ovejas, aunque caen, aunque se escapan, aunque salen del redil, aunque toca traerlas, siempre regresan. ¿Y cómo regresan? Con un corazón que arrepentido. ¿Por qué? Porque quieren obedecer a Dios, y por eso debe ser más fácil la consejería y aún la relación entre hermanos, que es lo que más adelante va a tocar Juan. Y Juan utiliza una palabra muy fuerte, ¿cierto? ¿Cuál es? Primera de Juan 2:4. Es una palabra muy fuerte. Dice, el que afirma lo conozco, pero no hace sus mandamientos, es un hermano que ya casi. Es un hermano que desde pequeño pues iba a la iglesia y solo le falta un poquito, solo le falta congregarse. Solo le falta leer la Biblia, unas cositas muy mínimas, ¿no? Pero tranquilo, hermanos, que este está bien, dice, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un hermanito que ahí va. Es un hermanito que solo le falta ciertas cositas. No, es una palabra fuerte, ¿no? Hasta a uno le da temor mencionarla porque más de uno puede no volver. ¿Es un qué? Mentiroso. Bueno, ahí está grave, ¿no? Pero me parece más grave lo que sigue, ¿no? Y uno tiene que, la verdad. No tiene la verdad. Es decir, no es del Señor. Cree que es del Señor, pero no es del Señor, aunque tenga una experiencia intelectual. Es más, aunque tenga una experiencia emocional, volvemos a nuestro contexto, ¿no? Aunque tenga una experiencia intelectual, aunque tenga una experiencia emocional, no es del Señor. Está Dios lejos de ellos. ¿Por qué? Porque eso, la emoción, porque nosotros también tenemos emoción, y cuando Dios obra en nuestros corazones, lo amamos y sentimos un gozo profundo, y también tenemos que conocerlo intelectualmente, porque cuando vemos las escrituras nos parecen reales, claro que sí, pero esas dos cosas desembocan en una acción práctica, es decir, obedecemos sus mandamientos. Ahí es donde está el punto. Ambas cosas. Entonces, el conocimiento de Dios no es teórico, sino que el conocimiento de Dios es práctico. No debemos conocer a Dios solamente especulativamente, ni de manera de filosofías, sino que tiene que estar en nuestros corazones y debemos ponernos por práctica. ¿Y cómo lo sabemos? ¿O cómo viene esa práctica? A medida que nos relacionamos con Dios. No hay otra forma. Como estudiamos en los versículos anteriores, caemos, pecamos a veces. ¿Y por qué pasa eso? Porque ¿qué descuidamos? Nuestra vida espiritual. Cuando uno les dice a los hermanos, cuidado hermano, ¿por qué no has asistido? ¿Por qué no estás orando? ¿Por qué no tienes comunión con los hermanos? No es por cansarles de la vida.
Es porque hay una preocupación genuina, porque hay personas que sienten, sí, ya me va a molestarme, porque no es por cansarles la vida, es una preocupación genuina por sus almas, porque al menor descuido entra la tentación. Debemos obedecer a Dios, y obedecer a Dios entonces se da porque hay una comunión real con Dios. Si no tenemos esta comunión, pues no hacemos lo que Dios dice, porque no hay comunión con Él. Conclusión, queridos hermanos, ¿cómo identificamos si somos del Señor? A medida que tenemos comunión con Él. ¿Qué pasa si tenemos comunión con Él? Pues le conocemos, y como resultado de conocerle, ya Dios mismo es nuestro deleite, y nos esforzamos profundamente ¿en qué? En obedecerle. Oremos al Señor.